Buenas noches, mi nombre es Álvaro Camilo Melo Delgadillo. Voy a presentar la sustentación del trabajo colaborativo de la fase 3, diseño del conversor de corriente directa a corriente alterna y análisis del funcionamiento del motor. El tutor es Faber Adriana Morocho y yo pertenezco al grupo 64 del periodo 1604 del 2024. En el presente trabajo abordaremos el diseño y análisis de un conversor de corriente directa a corriente alterna para el control de velocidad de un motor de corriente alterna, elemento fundamental en la automatización industrial moderna. Este proyecto integra diversos componentes y etapas de conversión de energía, como por ejemplo la rectificación de la corriente alterna directa, seguida de la generación de la señal SPWM, que es la modulación por ancho de pulso senoidal, y finalizando con la inversión de corriente directa alterna filtrada para el control efectivo del motor. Entonces incluye un filtro pasivo pasabajos, crucial para la eliminación de armónicos indeseados y la obtención de una señal de salida más próxima a una onda senoidal pura. Entonces el diseño incorpora elementos como el puente H con MOSFETs, IR FZ840, controladores IR 2112 para el manejo de las compuertas y los cálculos específicos para un motor de medio caballo de fuerza, demostrando la aplicación práctica de conceptos fundamentales de la electrónica de la potencia. Está muy interesante. Entonces, para eso vamos a hacer los cálculos. Tenemos que la frecuencia de paso es 50 Hz, frecuencia triangular máxima es 850 Hz y frecuencia de corte mínimo es la frecuencia de corte de paso 10 por 50 Hz, que es 500 Hz. Vamos a sacar la frecuencia de corte máximo, que es frecuencia de corte máximo sobre 10, triangular máximo sobre 10, que es, como sabemos, era 850 Hz, sobre 10 da 85, y con eso tenemos que la frecuencia de corte promedio nos da 292,5, ¿sí? Porque es la frecuencia de paso más la frecuencia de corte máximo, ¿sí? Sobre 2. Entonces podemos hallar el capacitor, la inducción del filtro pasabajas, que en este caso proponíamos que era 70 picofaradios, ¿sí? Y para la frecuencia promedio es 1 sobre 2pi raíz cuadrada de la multiplicación de estos dos, que solamente es despejar. Ya tenemos el capacitor, despejamos la inducción y eso nos da 4,26 milihenry. Entonces vamos a presentar el sistema. Este es el sistema un poco más detallado, ¿sí? Aquí tenemos la primera fase, el conversor de corriente alterna a corriente directa, la segunda fase, que es el convertidor de la señal SPWM, ¿cierto? Que lo explicamos en el video anterior, cómo salían las señales, ¿sí? De entrada y de salida ya convertida, afectando su frecuencia, ¿no? Entonces vamos a explicarla una por una. La primera parte sería la de convertir una señal seno de 110 voltios a una salida directa de aproximadamente 155 voltios que alimentará un puente H encargado de convertir nuevamente la señal directa a una señal alterna, solo que esta será controlada por su frecuencia. Entonces este es el primer circuito electrónico. Eso. El SPWM es de la etapa anterior, ¿cierto? Que se encarga de alimentar a los drivers para el control del puente H, ¿no? Y ya los drivers controladores, que son los IR 2112, que como vemos es el U4 y el U6, son controladores de compuertas, IR 2112. ¿Para qué sirven? Para generar las señales necesarias para conmutar los MOSFETs en un puente H, ¿cierto? Y que todo funcione bien, ¿sí? Exactamente como queremos, ¿no? Para que no vaya a haber problemas. El IR 2112 permite manejar MOSFET tanto en la parte alta, high side, como en la parte baja, low side, del puente, ¿cierto? Entonces, se necesitan de los dos para poder que el puente trabaje bien. Y las señales de entrada son las señales de entrada IN y LIN, ¿cierto? Para los IR 2112 provienen de los inversores U2 y U5, ¿cierto? En nuestro circuito. Esta señal determina cuándo deben activarse las compuertas de los MOSFETs conectados a las salidas high side o low side, HO y LO. Entonces el U2 y U5 se encargan de complementar las señales
para garantizar la conmutación en diagonal del puente H. Eso significa que un MOSFET de la parte alta y otro de la parte baja en esquinas opuestas se activan simultáneamente, ¿cierto? Entonces el puente H está aquí. Como vemos, tenemos 4 MOSFETs IR FZ840, Q1, Q2, Q3 y Q4. Está diseñado para controlar un motor o carga mediante señales de conmutación, ¿cierto? Estos MOSFET sirven para conmutar provenientes de los controladores de la IR2112. Entonces, la salida que ellos tienen es la H1, HO0, HO1, LO1, HO2 y LO2. De los drivers se conectan a las puertas, ¿sí? De los drivers se conectan a las compuertas de los MOSFETs, ¿cierto? Como vemos en la imagen, respectivamente, permitiendo el control en diagonal del puente H. Entonces, ¿qué nos va a asegurar esto? Que solo dos transistores opuestos, por ejemplo, Q1 y Q4, o Q2 y Q3, estén activos, generando una inversión de polaridad en los terminales de motor o carga. Entonces, el 1A o el 1B, ¿cierto? ¿Para qué? Para permitir bien su funcionamiento, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí, el filtro pasabajos, ¿sí? Que es que está conectado al motor, que por cierto se agrega dos filtros, uno a cada salida para que el sistema responda de manera adecuada, y para emular un motor de corriente alterna trifásico se calcula un capacitor que pueda emular la tercera fase, ¿no? Para que quede bien. Este motor de medio caballo de potencia, lo que equivale a 0,372849 watts. Tenemos que el capacitor es 1 watts por 70 picofaradios. Lo que nos da convertido en nosotros es nuestra potencia, ¿cierto? Por 70 picofaradios, que es igual a 26,1 picofaradios. Entonces vamos a analizar las señales. Entonces, como vemos aquí, tenemos las señales que se dan. La señal de color rojo muestra la señal SPWM generada en la fase anterior, la cual se integra en esta etapa para generar la señal seno, que sería controlada en su frecuencia por la señal senoidal. Entonces, esta ya es una señal seno que, alterándole la frecuencia, vamos a obtener una onda senoidal muy limpia. Las señales de color amarillo y azul son las que se encargan por medio de un restaurador de generar la señal SPWM. Exactamente, ¿cierto? Entonces, ahí vemos la señal ya convertida. La amplitud de estas señales depende del voltaje de la alimentación y no es relevante en la variación de la frecuencia de la señal. Vamos a ver, entonces aquí tenemos el controlador IR2112, ¿cierto? Entonces, observando la imagen podemos apreciar que tenemos 4 señales, una amarilla, una azul, una rosa y una verde, ¿cierto? Entonces son las salidas clave para el control de nuestro puente H, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos, nos muestra un periodo de 11,05 milisegundos, ¿cierto? Que es el periodo, más o menos 11,5 milisegundos. Eso nos da que lo que si hacemos el cálculo corresponde a una frecuencia de operación cercana a los 90,5 Hz. La amplitud de las señales se mantiene constante en aproximadamente 11,26 voltios. Un nivel ideal para el control efectivo de las compuertas de los MOSFET. Cuando analizamos el comportamiento, entonces vemos que la señal HO, que es en amarillo y en rosa, y LO, que es low side, en azul y verde, operan de manera complementaria. Entonces, es decir, que cuando la HO está en nivel alto, su correspondiente LO está en nivel bajo, ¿cierto? Entonces, en amarillo y en azul, ¿cierto? Cuando ella está en alto, el otro está en bajo. Y lo mismo y viceversa, ¿cierto? Entonces, esto es crucial, ya que previene la activación simultánea de MOSFET en el mismo lado del puente, lo que podría resultar en un cortocircuito. Aquí vemos las señales y el periodo y el voltaje, ¿cierto? Entonces, y vemos que la frecuencia está en 90,5 Hz. Eso nos da un cálculo excelente para el control de nuestro puente, ¿cierto? Entonces aquí vemos con la entrada de 80 Hz. Entonces, al cambiar la frecuencia del control, vemos que
Se observa que la señal de salida del puente H también lo hace, lo cual es importante para controlar la velocidad del motor propuesto por el curso. En este caso tiene una velocidad aproximadamente de 1980 repeticiones por minuto, ¿cierto? Entonces, para una frecuencia de 80 Hz, revoluciones por minuto. Entonces, para una frecuencia de 80 Hz, como lo vemos ahí, entonces vemos que nuestros cálculos se están viendo salida filtrada con una frecuencia de 40 Hz. Aquí vemos que es una onda senoidal, un comportamiento senoidal y que es consistente con la frecuencia de la señal de control, ¿sí? El motor está a esta frecuencia de una velocidad disminuida aproximadamente de 260 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, el motor va muy bien, ¿sí? Va mucho, el control es totalmente a la velocidad que se propone al cambiar, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es la frecuencia controlada por nuestro periodo, que es 1 por 25 metros por segundo, es igual a 39,215, que es igual a 40 Hz, ¿cierto? Entonces, como vemos, vamos a ver ya en la simulación lo que se... Qué pena, tuve un problema con mi circuito. Al parecer, cuando voy a grabar no me permite abrir la simulación, la tengo que abrir antes y sí, posteriormente grabar el video. Entonces aquí está, la simulación está corriendo, cerré las otras señales porque mi computador no permite, se bloquea. Entonces vemos aquí el conversor de corriente alterna a corriente directa, ¿cierto? Que hicimos en la primera fase, el SPWM que hicimos en la segunda fase, que este ya no es de voltaje, sino de la señal, que es la que alimenta a los drivers IR2112, que van a hacer las salidas de ellos, van a las entradas de los MOSFET del puente, ¿sí? Que van a afectar directamente también a la señal, ¿sí? La señal que va a ser senoidal, pero de una manera afectando su frecuencia para tener una respuesta limpia. Aquí tenemos la señal con 70 Hz, ¿cierto? Vemos que esta es una señal casi perfecta, ¿sí? Aquí si la bajamos, por ejemplo, a 0, a 0. Entonces vemos como la señal es prácticamente nula, ¿sí? Esta está en vivo, ¿sí? Tengo el mouse pequeño, pero mira, aquí podemos ver, ¿sí? Es casi nula y el periodo es muy pequeño, ¿cierto? Entonces, si la subimos a 40 Hz, vemos que es una señal casi limpia, casi senoidal. Es una señal del seno casi perfecta. Entonces, esta es mi explicación. Espero les haya gustado. Y con esto termino. Muchas gracias. Ah, bueno, y vemos aquí el motor, antes de irme, perdón. Cómo, cómo afecta su velocidad el afectar la frecuencia. El afectar la frecuencia de la señal. Qué pena, es que no tengo mouse. En las repeticiones por 260, ¿no? Repeticiones por minuto, ¿sí? 260, sí. Entonces, esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.